Bien, bueno, entonces, retomando, ¿se acuerdan que estamos viendo, bueno, con estas, siguiendo estas notas hechas por compañeros de ustedes en castellano? Yo había aprovechado para tomarlas y eh, así de paso les muestro algunos detalles de corrección, los que prefieren usar este material y no el libro que está en inglés, y al mismo tiempo ir ilustrando los contenidos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos arrancado, bueno, con el problema este de emparejamiento estable y siguiendo más o menos un patrón de, eh, de trabajo que van a ver que se repite? Primero, bueno, formulamos el problema, nos abstraemos un poco de los detalles concretos de una formulación particular del problema y tratamos de hacer una abstracción de eso. Entonces habíamos, bueno, definido lo que era un emparejamiento perfecto, un emparejamiento estable, etc. Lo que aspirábamos a encontrar era un emparejamiento estable. Después, bueno, una vez que teníamos el problema bien formulado desde un punto de vista matemático, jugamos con algunos ejemplos. Vimos que había más de, en algunos casos, para algunas instancias del problema, podía haber más de una solución. En principio estamos buscando cualquiera de ellas. Después seguimos diseñando el algoritmo, bueno, con a partir de la intuición que uno consigue con ciertos ejemplos, bueno, empieza a diseñar un algoritmo concreto. En este caso habíamos, bueno, visto 3 puntos que más o menos guiaban el desarrollo de ese algoritmo, y habíamos terminado con este algoritmo que está acá, que se acuerdan lo que hacía era básicamente simular un mercado de asignaciones de unos a otros, teniendo en cuenta las preferencias de cada uno. Recuerden que había un conjunto M, un conjunto W, cada uno de los M tenía una lista de preferencias, un orden de preferencias sobre los W, y viceversa. Entonces, bueno, inicialmente los ponemos todos libres, y después empezamos a iterar, ¿no? Mientras haya algún M libre, que todavía no se propuso a todos los W, seguimos iterando, y lo que hacemos es agarramos un M que esté libre, arbitrario. Acá hemos observado que el algoritmo no está completamente especificado. Fíjense que acá podría haber más de un M libre. Acá no está, el algoritmo no nos dice específicamente cuál tomar. Eso es irrelevante en la medida en que cualquiera que tomemos el algoritmo funcione bien. Eventualmente podría darnos distintas soluciones en cada caso. Vamos a ver que de hecho eso no sucede aquí. Pero esto en otros algoritmos que estudiemos más adelante van a ver que pasa de nuevo, no está completamente especificado qué hacer, y eso es porque cualquiera de las cosas que hagamos que satisfagan con las instrucciones que nos están dando, al final de cuentas va a terminar con una solución correcta. Entonces, bueno, agarramos un M, nos fijamos en su lista de preferencias quién es el de mayor preferencia al cual todavía no se le propuso, se hace esa propuesta. Si ese W está libre, acepta enseguida, y si no, lo que hace es comparar con la pareja que tiene actualmente y se queda con el que prefiere. ¿Bien? Entonces esto empieza a iterar hasta que en algún momento termina, y bueno, y vamos a ver que de hecho cuando termina construyendo un emparejamiento estable, ¿no? Les había comentado también que en el primer boceto de diseño del algoritmo, la condición de parada que habíamos encontrado es que el algoritmo iba a terminar cuando nadie esté solo, o sea, es decir, cuando todos estén en pareja. Esa no es exactamente la condición que aparece acá en el while. Lo que dice acá es que mientras haya un M libre, que todavía no se haya propuesto a todo el mundo. O sea, podría eventualmente pasar en
en este algoritmo tal cual lo tenemos planteado aquí, que en realidad el ciclo este se termine porque hay algún m que ya se le propuso a todo el mundo y en realidad está libre. Eso no es lo que queremos porque en ese caso no tendríamos un emparejamiento perfecto, mucho menos estable. ¿De acuerdo? Bueno, eso a modo de repaso de lo que estuvimos viendo. ¿No? Si alguien tiene alguna consulta que le quedó colgada la vez pasada o ahora, me avisa. ¿No? Hola, tengo una consulta. Sí. Viste que hay una de las condiciones de parada del while es que un hombre no se haya propuesto a todas las mujeres. Sí. O sea, si sacás esa parte, Ujú. se usa después, el libro después lo usa en las demostraciones, Sí. pero si sacás esa parte, ¿el algoritmo no funcionaría igual? O sea, si acá pusiéramos mientras existe un M libre y punto, ahí se acaba la condición del while. Claro. Sí, eso funciona. ¿No? Pero no es para nada obvio que funcione. ¿No? Ahora vamos a empezar a analizar el algoritmo, que es el siguiente paso en nuestra secuencia de trabajo. ¿No? Planteamos el algoritmo, una vez que tenemos planteado el algoritmo, lo analizamos desde el punto de vista de su corrección, y después más adelante vamos a ver también que desde el punto de vista de su complejidad, es decir, de cuántos recursos de cómputo necesita. ¿Tá? Pero está bien la observación. Vamos a ver que en realidad podría expresar la condición del while de esa manera y funcionaría. Los argumentos que tenemos que usar para demostrar que el algoritmo termina, que es lo siguiente que vamos a hacer, serían un poco diferentes. ¿Tá? Pero de hecho sí podríamos formularlo tal cual como esto que está remarcado acá en amarillo. Es decir, simplemente apuntar en la condición del while a lo que realmente nos interesa, que es que todo el mundo esté en pareja. ¿Tá? Ahora, es bastante natural igual comenzar de esta manera, con esta condición en el while, una vez que uno hace una primera aproximación al algoritmo, porque recuerden que en principio nosotros ni siquiera sabemos si realmente existe un emparejamiento perfecto y un emparejamiento estable. Un emparejamiento perfecto, sí, pero un emparejamiento estable. Entonces, nada, si yo me pongo en principio muy rígido con aspirando a, bueno, llegar a un emparejamiento estable, capaz que de hecho nunca alcanzo ese punto. ¿No? Pero de hecho vamos a ver que sí, que esto en realidad la condición del while por la cual se termina saliendo de este ciclo es el hecho de que no va a haber nadie libre. ¿No? Pero eso no es algo obvio ni inmediato. ¿No? Tengo una ¿Qué duda. haces? ¿Este problema no se podría plantear como una optimización donde yo me fabrico una función que los números que yo le paso son las parejas que puedo formar Ujú, y, y me devuelve el valor que indicaría cada pareja qué posición tiene en la lista respectiva ujú. y ahí tendría que hallar un mínimo? ¿No se podría hacer de forma analítica eso? A ver, ¿un mínimo de qué? Claro, porque yo lo que digo es, si a mí me toca una pareja que está en mi posición 3, Ujú, o sea, lo ideal sería la que está en la posición 1 o 0, como se quiera. sí. Y así con todas las personas. Sí, sí, pero si vos lo querés plantear como un problema de optimización, tenés que llegar a un número global. Es decir, ¿a cuál persona vas a priorizar ahí? ¿O cómo vas a hacer para...? Porque de repente en un emparejamiento concreto, yo termino con el último de la lista y otro con el primero de la lista. Y en otra solución candidata es al revés. Y entonces, bueno, hay uno que terminó muy bien y otro que terminó muy mal. Y cómo, en la formulación como problema de optimización, ¿cuál preferís a cuál? Y bueno, puede estar ligada a restricciones. Ese es mi planteo. O sea, no quería profundizar mucho, igual era para saber si era una opción válida. No se me ocurre ahora
así, pensando rápido, cómo lo haría, y además que tenés que tener en cuenta el tema de las inestabilidades, cómo lo modelás eso desde el punto de vista de... acordate que para que un emparejamiento sea estable no necesariamente significa que uno, y es más, muchas veces no va a ocurrir, que uno termine con alguien que está en orden en los primeros lugares de la lista de preferencia. Simplemente Bien, puede pasar que esté con el último, pero el resto de mis potenciales parejas que yo preferiría no me prefieren a mí. está bien. Entonces todo eso también habría que pensar muy bien cómo modelarlo como problema de optimización. En cualquier caso, no creo que termines con algo más sencillo que esto, que es bien sencillo, desde el punto de vista algorítmico. Muchas gracias. Dale. ¿Pero Hola, está yo tengo bien? una consulta. Sí. Nosotros vamos a tener que probar que algoritmos paran de correr en algún momento, ¿no? Bueno, a eso vamos ahora. En general, Porque, lo que nos vamos a ocupar a lo largo de prácticamente todo el semestre es de, entre otras cosas, de demostrar que los algoritmos que hacemos son correctos. pero mi pregunta es, Sí. ¿Alan Turing no había probado que no se puede probar que un algoritmo determinado para? Uh, bueno, qué tema interesante, pero no es eso lo que probó Alan Turing. El problema de la parada, que es a lo que vos estás refiriendo, eh, no es analizar un problema, es hacer un algoritmo. Supóngase que yo pretendo hacer un algoritmo este, que toma como entrada el código fuente de un programa, por ejemplo, ¿no? Lo analiza y determina si siempre para o no. ¿No? Es decir, imagínense que ustedes están trabajando, bueno, semana a semana en el curso este, y cada vez aparece un algoritmo nuevo y tenemos que demostrar que, bueno, que el algoritmo para, que el algoritmo termina, ¿no? Y llega a la semana 8 y dicen, estoy podrido de esto, me voy a hacer un programa que le doy como entrada un algoritmo, el código fuente de un programa, de implementación del algoritmo, lo analiza y determina si ese algoritmo puede quedar en loop y no terminar nunca, o si siempre termina para cualquier entrada posible. Sí. ¿No? Bueno, eso no existe. ¿No? Eso es lo que mostró Alan Turing. No se puede, ni siquiera es un tema como vamos a ver más, después vamos a ver más adelante que hay problemas algorítmicos que son a priori, con lo que sabemos hasta ahora, tremendamente complejos. Es decir, que si bien conocemos algoritmos que lo podrían resolver, porque esos algoritmos llevarían una cantidad de tiempo muy grande. ¿No? Esto otro, que es el tema de computabilidad, que es lo que estábamos discutiendo ahora a raíz de tu pregunta, no tiene nada que ver con cuánto tiempo lleva o no lleva, es directamente que no existe tal algoritmo. No puedo ni siquiera aspirar a escribir una cosa así. ¿No? Pero eso no quita que nosotros podamos agarrar este algoritmo concretamente y probar matemáticamente que termina. Claro, no se tiene un algoritmo general, pero se puede ver para cada programa puntual. Exacto. Y además que, bueno, no somos máquinas, somos... Claro, sí. ¿no? Bueno, muchas gracias. Dale, pero es un tema muy lindo eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, como les decía, una vez que tenemos, tenemos nuestro algoritmo acá, lo siguiente sería analizarlo. ¿No? Entre otras cosas, analizarlo, como decíamos recién, muchas veces implica mostrar que en algún momento para. ¿No? Cuando tenemos algoritmos que son, bueno, un par de foranidados, no hay mucho misterio, ¿tá? Eso termina, pero nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo del curso con algoritmos más complicados con eso, como este, ¿no? Que es un while, que va iterando con una condición que no es repetir n veces, sino que, bueno, hay unos m que a veces quedan libres, a veces quedan en pareja y van alternando en esa situación, y tenemos una condición acá que no es obvia que en algún momento se vaya
a cumplir para que se salve, ¿no? Bueno, entonces les comento un poco qué es lo que se van a encontrar en este análisis del algoritmo que está presentado en las notas. Arrancamos con un par de observaciones, ¿no? que van a ser útiles después, que son bastante evidentes en realidad. Una es que cualquier W que uno observe, en cuanto recibe una primera proposición se compromete y a partir de ahí se mantiene en pareja hasta de ahí en adelante. Y las parejas con las que va emparejándose W solo pueden ir mejorando, o sea, o se mantienen o mejoran. Eso es bastante evidente por cómo está hecho esto, ¿no? El algoritmo. Si W está libre lo emparejamos inmediatamente, y si no, lo que hay es W compara la oferta que tiene ahora con la pareja que tiene en su momento y solo cambia si mejora. Entonces, en ningún momento del algoritmo un W se puede liberar de su pareja una vez que está en pareja con alguien, y además solo cambia por alguien que es mejor para W. Así que ese es un primer punto. Que los W arrancan libres, pero una vez que están en pareja, siguen en pareja y solo mejoran. Ahora, para los M eso es distinto. Los M pueden ir alternando, acá dice alterar, tendría que ser alternar. Creo que la traducción sería mejor. Los M pueden ir alternando entre libre y en pareja, y lo que sí podemos ver claramente es que cuando se ponen en pareja, las parejas que va formando son, según su perspectiva, cada vez peores. Es decir, los W van mejorando, los M van empeorando, y eso también es bastante claro porque en este paso, el segundo, agarramos un M, y en el segundo paso lo que hacemos es elegir el W siguiente en su lista de preferencias, a la cual todavía no se ha propuesto. Ahí va, entonces va proponiendo en orden de preferencia. A medida que lo van rechazando, va avanzando en su lista. ¿No? Entonces, finalmente llegamos a este punto que sí es un poco más interesante o menos obvio, que es que efectivamente el algoritmo termina, y es más, la cantidad máxima de iteraciones que puede realizar es n cuadrado. ¿No? Recuerden que teníamos los conjuntos W y M eran de tamaño n cada uno. ¿No? Entonces, bueno, para un n cualquiera, n cuadrado es un número fijo, en n cuadrado de iteraciones esto se acaba. ¿No? Y esto, la clase pasada había surgido este tema, alguno de ustedes había sugerido alguna idea de cómo mostrarlo, que la intuición estaba, pero era quizá un poco, era menos directo de lo que se podría hacer como se muestra acá. Y además nos sirve para ilustrar además de ver este problema concreto, este algoritmo concreto, lo que estamos presentando acá en definitiva es una técnica que ustedes tienen que tener en la manga para aplicar en otras situaciones parecidas a esta. La idea es identificar lo que se llama una medida de progreso. Es decir, alguna magnitud que uno pueda identificar que sostenidamente, iteración tras iteración, nos va aproximando a una situación en que el algoritmo necesariamente termina. ¿No? En este caso, la medida de progreso que se propone es, bueno, acá dice, si denotamos, acá tendría que ser P de T, ¿no? Al conjunto de pares, MW, tal que M ya le hizo una propuesta a W al final de la iteración T. Es decir, para cada iteración T, ¿no? Primera iteración del while, segunda iteración del while, para cada T, lo que hacemos es contar cuántas proposiciones hubo, de algún M a algún W. ¿No? Entonces ustedes ven que eso solo puede ir aumentando y aumentando estrictamente. ¿No?
¿Por qué? Bueno, porque en cada iteración elegimos un M que está libre y ese M hace una nueva propuesta. ¿No? Entonces, la cantidad de propuestas diferentes que se han realizado aumenta en una unidad con cada iteración del while. ¿Bien? Eso lo tenemos que combinar con otra observación importante, que es que nunca se repiten propuestas. Es decir, una vez que M le propuso a un cierto W, esa propuesta no la vuelve a realizar. ¿No? Porque avanza en su lista de preferencias y no vuelve a pasar por allí. ¿Ah? Entonces, el remate de esto es que, bueno, en definitiva, si tengo n elementos en M y n en W, no hay más de n por n posibles pares, posibles proposiciones distintas que se pueden hacer. Y en cada iteración se realiza una proposición diferente y nunca se repiten, entonces, a más tardar después de n cuadrado iteraciones, se van a haber agotado todas las propuestas posibles. ¿No? Y en ese punto seguro que hay algún M que ya agotó su lista de propuestas. Entonces, esta condición de que no se ha propuesto a todo W, esa condición ya no se cumple y se va a salir del while. ¿Bien? Fíjense que algo que hablábamos recién, si la condición del while lo hubiera planteado de otra forma, sin esta parte de que haya alguno que todavía no se propuso a todos los W, este argumento no camina así nomás, ¿no? Entonces tendríamos que buscar alguna otra forma de mostrarlo. ¿Se ve? Otro que me parece interesante comentar es que uno podría pensar en otras medidas de progreso que en realidad no funcionan. ¿Tá? Por ejemplo, el número de individuos solteros. ¿Tá? Eso no es una medida de progreso que nos permita seguir este razonamiento directamente, porque eso no necesariamente avanza estrictamente en cada una de las iteraciones. A veces se mantiene. ¿No? Podría ser que yo agarre un M que está libre, hace una propuesta y es rechazado y sigue libre, entonces en una iteración completa de este while la cantidad de personas libres se mantiene igual. ¿No? Lo mismo el número de parejas formadas hasta ahora, eso no tiene por qué cambiar. Mismo podría cambiar un W podría cambiar de pareja, pero la cantidad total de parejas que se han formado se mantiene. Entonces uno tampoco podría decir, bueno, esto cada vez tiene más parejas formadas. No, ese argumento no cambia. ¿No? Tenemos que identificar algo que avance sostenidamente hacia una condición de parada. ¿Tá? En el argumento que algunos de ustedes habían comentado la vez pasada, habíamos identificado una medida de progreso que no me acuerdo exactamente cuál era, pero que efectivamente podía quedar estancada, y habíamos complementado eso con un argumento distinto diciendo que, bueno, que eso no puede quedar estancado para siempre. ¿No? Pues entonces, bueno, había como una especie de atacar el problema desde dos puntos distintos, identificar una medida que no es estrictamente con un progreso estricto, pero bueno, por otro lado argumentar que no se puede estancar indefinidamente. Eso, si uno lo escribe bien, puede funcionar, pero es más complejo que esto, que es mucho más directo. Identificar algo que avanza sostenidamente, positivamente una unidad cada vez a lo largo de cada iteración. Entonces, efectivamente, el algoritmo termina. ¿A alguien le quedó alguna duda? Este es un tema importante que vale la pena prestarle atención. Más de una vez se van a encontrar en la situación de, bueno, tener que probar que un algoritmo que escribieron ustedes termina. Y esta es una herramienta muy útil que tiene que tener a mano. Sí, a mí no me queda muy claro el tema de la notación de PDT y PDT más 1. ¿Qué es PDT? PDT es el conjunto de pares MW. O sea, T denota una iteración del algoritmo, ¿no?
O sea, cada vez que se ejecuta una iteración del while, aumenta en 1 el t. ¿No? O sea, P de 1 es la cantidad de parejas, o mejor dicho, la cantidad no, el conjunto de pares MW para los cuales M le hizo una proposición a W mirando solo la primera iteración del while. P de 2 lo que hace es mirar el conjunto de proposiciones que se han realizado en las primeras 2 iteraciones del while. ¿Bien? P de 3 es el conjunto de pares MW, tal que M le propuso a W hasta la tercera iteración del while inclusive. Entonces, por ejemplo, si en la primera pasada del algoritmo... ¿Cómo? Perdón, pensé que alguien tenía una pregunta. Entonces, si en la primera iteración del algoritmo tenés M le propone a un M1 le propone a W1. Bueno, entonces P de 1 solo tiene el par M1W1. En la siguiente iteración, M2 le propone a la misma W1. Entonces, ahí tenemos 2 pares metidos ahí. M1W1 y M2W1. ¿no? Suponete que ahí M1 queda libre, entonces vuelvo a agarrar M1, por ejemplo. La siguiente proposición es de M1 a W3, entonces esa tercera proposición se agrega a P de 3. Y esto va cada vez teniendo más pares de proposiciones hechas. O sea, este conjunto P de T no es un conjunto de parejas formadas, sino que es un conjunto de proposiciones hechas. Pares MW, tales que M le hizo una proposición a W hasta la iteración T. ¿Ah? En principio, si el algoritmo no termina, este T puede seguir indefinidamente creciendo. ¿Ah? Quedó claro. ¿Bien? No. Una consulta. Sí. ¿Hay algún motivo por el que se trabaja con pares en vez de con la cantidad de parejas formadas? Bueno, la cantidad de parejas, ¿vos decís como medida de progreso? Claro, porque estás acotando porque el conjunto PDT no puede tener más que n cuadrado de elementos. Entonces, Exacto. ¿por qué en vez de trabajar con conjuntos no trabajas con el número directamente? Sí, puede ser. O sea, podés usar la notación y las definiciones matemáticas que más te sirvan. Podrías, en vez de definir P de T como el conjunto de, puedes definir como la cantidad de. ¿No? Pero funciona también eso. Sí, 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 en definitiva, ustedes van a ver con un mismo concepto, una misma idea, uno la puede abstraer matemáticamente y explicarla de varias formas distintas y estamos hablando siempre de la misma idea. Gracias. Bien. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tendríamos que siempre para encontrar una medida de progreso, es decir, que siempre sea, a medida que corren las iteraciones, siempre sea estrictamente creciente, como pusieron ahí en el chat? Sí, perdón, no estaba mirando el chat. Pero sí, porque ¿qué pasa? Si, por ejemplo, imagínate que vos decís, bueno, mi medida de progreso va a tratar de ser la cantidad de individuos solteros. ¿No? Entonces usted definís un n de t, que es la cantidad de solteros. ¿Cómo sería el argumento? Vos quisieras argumentar que ese n de t va disminuyendo, ¿no? De manera que en algún momento llega a 0. ¿De acuerdo? La medida de progreso podría ser o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema con eso? Que con cada iteración del while, eso no necesariamente disminuye estrictamente. Hay algunas iteraciones donde eso se mantiene. Porque si yo agarro un M hace una propuesta y es rechazado, bueno, sigue solo, sigue soltero. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no te podría pasar que tu algoritmo se estanque en una determinada cantidad de individuos solteros y que nunca más salga de ahí?
Llega un momento que tengo 5 individuos solteros, y en la siguiente también 5, y en la siguiente 5, eso podría, en principio podría seguir infinitamente. Bien. Digo, más a lo que yo iba es que si una buena estrategia es siempre ver que algo crece o decrece. A eso me voy. No tanto a este ejemplo, sino como una buena estrategia para tenerla en cuenta es buscar algo sí, tiene que crecer o decrecer. Sí, es una buena estrategia y que además en general lleva argumentos muy nítidos que no dan mucho lugar a confusión, si están bien planteadas. Pero no es necesariamente la única forma de mostrarlo y bueno, y a veces, de hecho, puede ser alguna otra la que funcione mejor. Pero sin duda que es una herramienta, una estrategia que tiene que tener la manga porque muchas veces funciona y vale la Es pena. una buena estrategia siempre que esté acotado, ¿no? Porque, o sea, si yo busco una media de progreso que crece y no tengo cota superior. Bueno, claramente, tenés razón. Es una buena observación. Tenés que tener un umbral donde vos decís, es una medida que progrese hacia una situación en la cual vos sabés que el algoritmo para. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Bueno, así que termina. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bueno. Ahora termina, todavía no sabemos qué nos da. Podría dar, en principio, papa frita. Bueno, vamos a ver que no, que lo que da, de hecho, es un emparejamiento perfecto, y no solo perfecto, estable, ¿no? Entonces dice, vamos a establecer el conjunto S devuelto, es de hecho un emparejamiento perfecto. Recuerda que perfecto significa que todos terminan en pareja, es decir, no hay nadie soltero, ¿no? Entonces, bueno, acá sigue una serie de proposiciones o de resultados. Entonces, lo que vamos a mostrar es que si M está libre en algún punto de la ejecución del algoritmo, entonces hay algún W a la cual aún no se le propuso, ¿no? Básicamente lo que dice este enunciado que está acá es que cuando el algoritmo salga en este while, en realidad va a ser porque ya no hay un M libre, ¿no? Porque lo que está, esta otra condición de que no se ha propuesto a nadie no se puede dar. Si hay un M libre, hay alguien al cual todavía no se le propuso. Eso es lo que dice la proposición, ¿no? Y esto creo que lo hace por absurdo, pero en realidad la razón por la cual se cumple esto es bastante sencilla de ver, y tiene que ver con que a lo largo de toda la ejecución, el algoritmo mantiene un emparejamiento, no necesariamente perfecto, pero es un emparejamiento. Es decir, que nadie, mantiene la monogamia, nadie está en pareja con más de uno, ¿no? Eso es bastante claro también, lo podemos mostrar por inducción, por ejemplo. Acá simplemente en el libro lo asumo como algo bastante evidente. Tiene que ver que cuando yo formo una pareja en alguna iteración, bueno, arranqué eligiendo un M que estaba libre, así que ese no va a estar en pareja con más de uno. Y si forma una pareja, la forma con un cierto W que o bien estaba libre, ¿no? Entonces cada uno de ellos está en pareja exclusivamente con el otro. Y si W estaba en pareja con alguien M' y forma ahora con W, antes de formar pareja con W, deja libre antes de formar pareja con M, deja libre a M', ¿no? Entonces se mantiene. Desde el principio, como todos están inicializados libres, nadie está en pareja con más de uno, y a lo largo de cada iteración siempre se mantiene que nadie está en pareja con más de uno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
como tenemos la misma cantidad n en un conjunto y en el otro, bueno, si hay uno libre de un lado, tiene que haber uno libre del otro. ¿De acuerdo? Si no, hay alguien que estaría en pareja con más de uno. ¿Están de acuerdo? Ese es el argumento. Acá está escrito un poco más detallado, pero el argumento esencialmente es ese. ¿Tá? Si hay alguien, si hay un M libre, entonces, como siempre se mantiene la monogamia, tiene que haber un W libre también. Y como los W, en cuanto reciben una propuesta, la agarran, ¿ah? El hecho de que esté libre quiere decir que nadie se le propuso. En particular, M no se le propuso, o sea que M todavía no agotó su lista de preferencias. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Así que avanzamos. El algoritmo se detiene, forma, cuando termina, lo que formó es un emparejamiento, no solo es un emparejamiento perfecto, ¿no? Lo que falta ver es que es un emparejamiento estable, que es lo más complicado, ¿no? Bueno, el punto que a priori parece más complicado, que van a ver que en realidad tampoco es que sea tan difícil. Eso es lo que se muestra en la proposición esta 1.6, el enunciado 1.6. Acá vale la pena reparar algo que dice: consideramos una ejecución del algoritmo GS que devuelve un conjunto S de pares. Entonces, el conjunto S es un emparejamiento estable. Fíjense en la forma de expresar este resultado, que es algo que está resaltado un poco más adelante. Está un poco más adelante el libro, pero lo voy a comentar ahora. En principio, el algoritmo está subespecificado, en el sentido de que no decimos exactamente qué M elegir en cada caso, ¿no? Entonces, cabe la duda de si el emparejamiento que se genera con una ejecución del algoritmo no podría ser diferente en un caso o en otro, dependiendo de en qué orden elijamos los libres. Por eso, aquí, este resultado está anunciado de esa manera. Consideramos una ejecución del algoritmo GS. Para una misma instancia podría tener diferentes ejecuciones. Es el mismo algoritmo, solo que en algunas veces elijo en determinado orden y otras veces elijo en otro orden, ¿no? Y digamos que esa ejecución en particular devuelve un cierto conjunto S, y lo que vamos a mostrar es que el conjunto S es un emparejamiento estable. Entonces, como la ejecución esa que estoy considerando es arbitraria, quiere decir que cualquier forma en la cual yo elija los M libres, podrá darme diferentes S, pero cualquiera de ellos va a ser un emparejamiento estable. ¿De acuerdo? Bueno, y acá está la demostración de ese punto, ¿ah? Y es una demostración por absurdo. ¿Ah? Dice, vamos a suponer que hay una inestabilidad. ¿Ah? Entonces dice, bueno, si hay una inestabilidad, ¿qué quiere decir? Que hay dos parejas, MW, M'W, que forman una inestabilidad entre ellos. Es decir, que M prefiere a W' antes que a su pareja, y W' también prefiere a M antes que a su pareja M'. Entonces, estos dos se irían juntos y eso es una inestabilidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es asumir que ocurre esto y llegar a una contradicción, ¿no? Acá van a ver que hay una serie de inconsistencias con la notación. Este M' tendría que ser un M, estos W que están marcados acá tendrían que ser W', y este M' tendría que ser un M1. ¿No? Entonces, bueno, dice, la ejecución del algoritmo que genera S, M
la última proposición que hizo M fue a W. Eso, bueno, porque M termina en pareja con W, o sea que W es la última proposición que hizo. ¿Ah? Y se quedó ahí hasta que terminó el algoritmo. Entonces acá discuten dos casos. Esta es también una técnica para escribir demostraciones y para pensar demostraciones. Vamos a discutir qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa esto otro, y analizar cada paso por separado, ¿no? Entonces acá discute dos casos. M le propuso a W', o sea, lo que prefiere en algún punto anterior a esta última proposición que le hizo a W. ¿No? Si no lo hizo, entonces W está más adelante en la lista de preferencias de M. Eso es porque M propone en orden, y eso es una contradicción con el hecho de que para que existiera la inestabilidad, M prefiere a W' antes que W. ¿No? Entonces, en ese primer caso llegamos a una contradicción, después vamos a ver que si sí lo hizo, también llega una contradicción. Yo creo que esto se puede expresar de forma mucho más compacta. ¿No? Esto no es que esté mal, pero está bien, pero se puede hacer más compacto. Yo diría algo así. Asumimos que efectivamente existen MW, M'W', tal que se genera esta inestabilidad. ¿No? Entonces, como M prefiere a W' antes que a W, y M hace proposiciones en orden de preferencia, entonces necesariamente M le hizo una propuesta a W' antes que a W, porque la prefiere. ¿No? Entonces no hay por qué discutir si pasa o si no pasa, vamos directamente a concluimos que esto efectivamente tiene que haber pasado, por la hipótesis que estamos asumiendo de que M prefiere a W' antes que a su pareja actual. Entonces, necesariamente a W' le tiene que haber propuesto antes. ¿No? Entonces, si hizo esa proposición, ¿no? Pero no terminó con W', entonces quiere decir que M fue rechazado por W', debería decir acá, en favor de otro M1. ¿No? Y a quien W' prefiere, es decir, si se fue con M1 en vez de con W', quiere decir que lo prefiere. ¿No? Fíjense que acá dice M1 y no W', que es con efectivamente termina M'. Ese también cuando uno analiza este tipo de algoritmos, y yo con experiencias de años anteriores, de formas de resolver ejercicio por parte de estudiantes también, un error muy común es decir, es no ver que en el medio pueden pasar otras cosas, más allá de la foto que yo estoy viendo al final. Entonces uno puede decir, bueno, entonces un argumento incorrecto acá podría decir, bueno, entonces, como dijimos, M le tiene que haber propuesto a W', bien, y entonces W' lo tiene que haber rechazado, y reemplazarlo por M', que es el con el que termina. Y no, eso no es cierto. En ese momento donde se está dando ese rechazo no tiene por qué ser en favor de M'. Puede ser en favor de otro, M1, ¿tá? Y que después, más adelante, se termine emparejando con M'. ¿De acuerdo? Entonces ese es un error que ocurre muchas veces, cuando uno razona sobre estas cosas. ¿Tá? Lo que sí es cierto es que, bueno, M le hizo una propuesta a W', decidió rechazarlo en favor de otro M1. Ahora recuerden que los W de ahí en más solo pueden mejorar. ¿No? Los M van empeorando sus sucesivas parejas, los W van mejorando. Entonces, si terminó con W', quiere decir que para ese para W', perdón, si terminó con M', quiere decir que para W', M' es aún mejor que M1. O es el mismo, o si no, es porque incluso mejoró aún más con respecto a su lista de preferencias. ¿Ah? Bueno, como sea, llegamos a una contradicción porque habíamos asumido que W' prefería a M antes que M', y eso no puede ser. ¿No?
En resumen, resumiendo en una línea esto que está escrito acá, esta situación, la inestabilidad no se puede dar. ¿Por qué? Pues si yo agarro un M arbitrario cualquiera, bueno, todos los W en los cuales M podría estar interesado cambiar por la pareja que le fue asignada, por su pareja actual, todos esos W, en algún momento del algoritmo lo rechazaron, porque él fue haciendo propuestas y les propuso antes y lo rechazaron. ¿tá? Entonces, todos esos W en los cuales él podría estar interesado, lo rechazaron, y quiere decir que están con parejas que prefieren. Por lo tanto, aunque M quisiera cambiar, los W con los cuales quisiera cambiar no están interesados en cambiar, entonces efectivamente no hay ninguna inestabilidad. ¿tá? Es tan sencillo como eso. ¿no? Al final del día, al final del algoritmo, M termina con alguien que, bueno, que es el primero que no prefirió a otro en lugar de él. Entonces, no importa que él pudiera estar interesado en cambiar, nadie de los que él esté interesado le interesa hacer negocio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. Para eso de antemano, como precondición, ponele, tiene que estar bien emparejado, por así decirlo, las preferencias de los M con los W. Perdón, no escuché bien. La preferencia de los W con los M, no puede haber algo que no tenga sentido en cuanto a las preferencias. Sí, las preferencias tienen que satisfacer las restricciones que hemos hablado. ¿no? Cada W tiene que ordenar a todos, a todos los M, no puede dejar huecos, y no puede haber repetidos tampoco en esa lista de preferencias. No puede haber empate. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre otro ejercicio, pero justo va con esto de las preferencias. Hay un ejercicio que dice que hay parejas que no pueden formarse, como que están prohibidas. Sí, es un ejercicio resuelto. Sí. Sí. No sé, yo lo vi en la lista de ejercicios del práctico. Ahí, las parejas prohibidas igual están en la lista de preferencias. O sea, en la lista están todos los en la lista de cualquier M, ¿están todos los W aunque estén prohibidos? ¿O están solamente los W permitidos, digamos, para ese de M? ¿O no importa? Bueno, podés formular el problema de diferentes maneras. Creo que la forma en que lo presentan acá, me parece que efectivamente los incluye a todos. Vean que al final del capítulo hay una serie de ejercicios resueltos, está este ejercicio 1 y el que decís vos es este ejercicio 2. ¿no? Sí, están todos, cada uno hace una lista de preferencias sobre todo el mundo, pero hay un conjunto F de pares que no está permitido formar. Pero sí, en principio la lista los incluye a todos. No es igual algo demasiado importante. Vos lo podés formular de diferentes maneras, después tenés que ser consistente con tus definiciones, ¿no? Pero
pero lo podré formalizar de más de una manera. ¿Está bien? Álvaro, Sí. al principio habíamos dicho que no podía haber empates en la lista de preferencias. Sí. ¿Por qué no funcionaría igual todo? Buena pregunta. Bueno, a ver, si hay empates, El problema ahí no sería que podías entrar en un loop de yo me da lo mismo estas dos personas y yo a una le doy lo mismo que el otro, entonces nos empezamos a cambiar tipo, ok, yo con vos, a vos te da lo mismo yo y el otro, entonces te cambiás, al otro le da lo mismo vos y el otro, y ahí como todos tenemos el mismo nivel, bueno, empezamos a... bueno, depende cómo hagas, cómo escribas el algoritmo. O sea, fíjese, para empezar tendrías que ver cómo formalizar matemáticamente eso, ¿no? Para después recién poder pensar en, bueno, cómo escribir un algoritmo para atacarlo. ¿Qué quiere decir que haya empates? Entonces, bueno, ya no puedes tener asociado a cada M una lista de Ws y asociado a cada W una lista de Ms. Porque una lista está ordenada. Pero no podrías, como artificialmente, no sé si hay un empate, agarrás uno, lo pones, no sé, ponele que estás empatado entre dos, ¿Sí? entonces lo pones uno primero antes que el otro, ¿Sí? y para el resultado, o sea, y entonces el algoritmo trabajaría como que no hubiese empate. Bueno, ahí va, por eso. A lo que iba, incluso creo que hay un ejercicio sobre este tema, porque tenés que definir cómo lo formalizás, incluso qué quiere decir que haya una inestabilidad en ese caso. ¿Tá? Una vez que todo eso aclarado, una forma sencilla, que creo que es lo que me estabas diciendo vos, es, bueno, si hay empates, bueno, yo los ordeno de forma arbitraria. Es decir, si hay un empate entre la posición 4 y la 5, bueno, puedo poner la 4 y después la 5, o la 5 y después la 4, y cualquiera de esos funciona. Entonces resuelvo para cada individuo, digamos, defino un orden de preferencia estricto, ¿no? que sea compatible con su orden laxo. ¿No? En este sentido, nada. Dentro de los empates los resuelvo ordenando de forma arbitraria. Y una vez que hice eso, corro este algoritmo y todo va a funcionar. Pero, por ejemplo, hay que ver bien Gracias. qué significa, Perdón. cómo se formaliza las inestabilidades, por ejemplo. Lo voy a buscar después, ahora no me acuerdo bien cómo era, porque había una noción de inestabilidad estricta. Nada, la formalización del problema cambia, en definitiva. Ok, gracias. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, habíamos llegado entonces a que, nada, esto en principio, distintas ejecuciones, con la misma instancia del problema, es decir, los mismos conjuntos M, W, con las mismas listas de preferencias. En definitiva, yo puedo ejecutar el algoritmo de más de una forma distinta, ¿no? Pero sea como sea, el algoritmo va a terminar, y va a terminar con un conjunto S, que es un emparejamiento estable. En principio, diferentes ejecuciones podrían dar lugar a diferentes emparejamientos. Ahora vamos a ver que en realidad eso no funciona. No es lo que ocurre. ¿No? Y esto es un punto que está bien bueno reparar, y por eso vuelvo a esto de que el problema este de emparejamiento estable es un problema muy rico desde el punto de vista del análisis, y por eso, si bien el algoritmo no es del todo sencillo, es un excelente motivador del tipo de cosas que podemos querer hacer en este curso y en el análisis de algoritmos en general. Entonces vamos a analizar no solo el hecho de que el algoritmo es correcto, que ya lo mostramos,
sino además ahora vamos a analizar, bueno, qué tipo de soluciones nos da. Pues en definitiva, como vimos con algún ejemplo, hay más de un emparejamiento posible para algunas instancias, y esto qué es lo que me da. ¿No? Alguien recién hablaba de plantear el problema, un problema de optimización. Bueno, hacer un planteo de ese tipo podría llevarme a inclinarme por una solución en particular, según qué optimización esté haciendo, en vez de otra. Y como yo le decía también, bueno, pero ojo, porque no todos tenemos, las preferencias de todos no necesariamente tienen por qué ser compatibles, y con algunas soluciones vas a estar beneficiando a unos y con otras vas a estar beneficiando a otros. ¿No? Entonces, vamos a ver que de hecho este algoritmo, elija como elija los M libres, siempre termina dando lo mismo. Y la forma de hacer eso va a ser caracterizar cuál es ese conjunto S que genera el algoritmo. ¿No? Es decir, una forma de mostrar que es única la solución que genera es decir quién es esa solución y mostrar que siempre se genera esa. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a ver es que el algoritmo, esto más que cada que tiene que ser toda ejecución del algoritmo de Gale-Shapley, da como resultado el mismo conjunto S asterisco, y ese conjunto S asterisco está definido acá, es el conjunto de pares M, mejor de M. ¿Ah? Quiere decir que a cada M, donde M es el que está actuando en el rol proponente, a cada M se le asigna su mejor pareja válida. ¿Tá? Acá hay una serie de problemas, todos estos deben ser emparejamiento. Emparejamiento, emparejamiento, emparejamiento. ¿No? Bien, hay unos detallecitos de traducción. Bueno, ¿quién es este mejor de M? Este mejor de M es dentro de todas las posibles soluciones para esta instancia del problema, es decir, de todos los posibles emparejamientos estables, ¿no? Miro cada uno de ellos y me quedo con el que es de mayor preferencia para él. ¿No? Voy a ver si escribo un poquito eso, a ver si queda más claro, pues es una definición importante. Entonces, lo que estoy diciendo en definitiva es que si yo ejecuto, no, yo ejecuto nada, en realidad, para una determinada instancia del problema, ¿no? Tengo el M, el W y todos los posibles, y las listas de preferencias. Entonces hay varios emparejamientos estables posibles. ¿No? Yo qué sé, llamémosle, no sé, puede haber un S1, un S2, un S3, S4, etc. Hay varios. ¿No? En un ejemplo que estaba por ahí en el libro, por ejemplo, había 2 emparejamientos posibles. Bueno, y con instancias más grandes podría haber un montón de emparejamientos estables posibles. Algunos de ellos pueden ser posibles salidas del algoritmo de Gale-Shapley y otros capaz que no. ¿No? Por eso la vez pasada les hacía énfasis en que si uno quiere probar algo con respecto a los emparejamientos estables como entidad matemática, no puede recurrir a lo que hace el algoritmo de Gale-Shapley para encontrar uno. Porque el algoritmo de Gale-Shapley en definitiva termina encontrando alguno, ¿tá? Y las cosas que yo logre demostrar van a ser con respecto a ese. ¿Tá? Pero hay potencialmente muchos otros. Sabemos que son S1, S2, etc. En cada uno de estos, ¿tá? Se arman emparejamientos, se arman parejas diferentes, ¿no? Por ejemplo, un M en particular, yo que sé, en S1 podría formar una pareja con, yo que sé, con un W,
no sé, 5. ¿No? Digamos que, voy a anotar por acá, las preferencias de M, digamos que están en orden, así W1, W2, hasta Wn. ¿No? Entonces digamos que en el emparejamiento estable S1, M está emparejado con W sub 5, en el S2 M está emparejado también con W sub 5, capaz que en el S3 M está emparejado con W sub 2, y en S4 M está emparejado con W sub 7, no sé. ¿De acuerdo? El mismo M en diferentes emparejamientos estables está en pareja con diferentes W. ¿No? Digamos que el mejor de todos es este. ¿No? O sea, acá podría haber otros, pero digamos que en ningún caso, para ninguno de los emparejamientos estables posibles, M termina con W1. ¿No? O sea, si bien la que está primero en su lista es W1, no hay ningún emparejamiento estable que incluya, que ponga a M en pareja con W1. Entonces W1 decimos que no es una pareja válida para M. ¿No? W2 sí es una pareja válida, W5 también es una pareja válida, W7 también es una pareja válida para M, ¿tá? Y de todas ellas, la de mayor preferencia es W2. Entonces, W2 es el mejor para M. ¿Tá? No es el primero de su lista, es lo mejor a lo que puedes aspirar. Es decir, si yo de todos los emparejamientos estables posibles elijo el que más le favorece a M, termina con W2. ¿De acuerdo? Ahí lo mismo pasa con, yo qué sé, con otro M. Es un M', que digamos que acá termina con un W'7. ¿Tá? Digamos que las preferencias de M' son W1', W2', hasta Wn'. ¿De acuerdo? Es otra permutación de los W. ¿Ah? Digamos que en S2, M' termina con W1'. ¿Ah? Y eso que sé, acá M' termina con W7', etc. ¿No? Bueno, evidentemente si acá ya terminó con W1', quiere decir que esto es lo mejor a lo que puede aspirar. ¿No? Entonces, en este caso, W1' es una pareja válida para M', y de hecho es la mejor pareja válida para M'. Y así con cada uno de los M posibles, cada uno tiene una mejor opción válida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende que el concepto, la definición? Si no, me para. ¿No? Lo que vamos a ver, y que es bastante sorprendente, es que el algoritmo termina construyendo un emparejamiento ese asterisco, ¿no? Tal que M termina con W2, es decir, con la mejor opción válida, M' termina con W1', es decir, su mejor opción válida, ¿tá? Y etcétera para todos los demás. Es decir, existe un emparejamiento estable que deja simultáneamente a todos los M en la situación más favorable posible para ese M. Simultáneamente para todos. Esto podría no ser posible, podría ser que bueno, yo estuviera obligado a elegir en S3 que favorezco a M, o en S2 que favorezco a M', pero en cada uno de los casos el otro sale perdiendo, y así con todos los otros M. ¿Ah? Y en realidad no, vamos a ver que y es bastante sorprendente, que se puede dejar a todo el mundo lo más contento posible simultáneamente. ¿No? Repito que lo más contento posible no quiere decir el primero de su lista, quiere decir el que está primero en su lista dentro de los que son válidos, dentro de los que podría aspirar. ¿Se entiende cuál es la
esta definición? Disculpa, yo tengo una consulta. Sí, decime. ¿No podría pasar que el mejor W de cierto M concuerde con el mejor W de un M'? No, por esto que estamos viendo ahora. Porque si no, no sería cierto, este S asterisco no podría existir. ¿No? Fíjate que por eso es sorprendente esto. O sea, lo que puede pasar es que coincidan con quién es el primero de su lista. Incluso podrían tener la misma lista de preferencias, pero lo que no puede pasar es que el mejor de uno coincide con el mejor del otro. Donde mejor significa entre todos los emparejamientos que son válidos. En definitiva, si hay dos que tienen la misma lista de preferencias, ¿no? Son los W los que van a terminar definiendo cuál es válido y cuál no. ¿Se ve? Ah, claro, muchas gracias. Pero no es para nada obvio. Para nada obvio. Es bastante sorprendente. Entonces, fíjense, bueno, si valdrá la pena analizar los resultados que genera un algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la proposición, el resultado que está mostrando esto, donde dice que, bueno, que toda ejecución del algoritmo GS da como resultado el mismo conjunto S asterisco. ¿Tá? El hecho de que todos den lo mismo ya tiene su interés. El hecho de además poder decir cuál es ese asterisco y estas características tan particulares que tiene, ya es aún mucho más interesante. ¿No? Entonces, bueno, esta es la demostración. La demostración tiene algún punto clave. Primero, de vuelta, déjenme insistir con reparar en esto, ¿no? Fíjense la forma en que está explicado esto, la forma en que está escrito. Va a ser una demostración por absurdo, y dice, bueno, supongamos que en alguna ejecución E del algoritmo. Recuerda que eso, en principio hay muchas ejecuciones posibles para el mismo algoritmo, porque hay partes que explícitamente están dejadas abiertas. Sabemos que no influyen sobre el hecho de que va, en cualquier caso, a generar un emparejamiento estable, pero en principio hay muchas ejecuciones posibles y tenemos que analizar todas ellas. ¿No? Y acá hay otro punto que resalté que me gustaría insistir también como estrategia para que tengan en la manga para poder usar, para poder razonar rigurosamente sobre algoritmos, ¿no? Al decir que, al tratar de razonar por absurdo, vamos a decir, bueno, supongamos que hay alguna ejecución E del algoritmo que resulta en un emparejamiento S, que sabemos que tiene que ser un emparejamiento estable, pero que no es S asterisco, es decir, que hay un M que termina con alguien que no es su mejor pareja válida, ¿no? Esa es la negación de la tesis, y a partir de ahí empezamos a tratar de buscar, lo asumimos como hipótesis y buscamos una contradicción. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, como los hombres van proponiendo en orden decreciente de preferencia, si hay algún M que no termina con su mejor pareja válida, quiere decir que en algún momento fue rechazado por una pareja W que era válida. ¿De acuerdo? Cada M termina con el último W que no lo rechazó, ¿no? Bueno, si termina con alguien que no es la mejor válida, bueno, quiere decir que algún W válido lo rechazó. ¿De acuerdo? Entonces,
si algo ocurre en determinado momento en la ejecución de un algoritmo, entonces tiene que haber una primera vez en que eso ocurre. ¿No? Yo estoy asumiendo como hipótesis que algo ocurrió. Es decir, que hay un M que fue rechazado por su pareja válida. Puedo salir a buscar una contradicción directamente a partir de allí. ¿Bien? Lo que estamos haciendo acá, es decir, consideremos el primer momento en que eso ocurre, es darnos a nosotros mismos hipótesis un poco más fuertes, que nos van a dar un poco más de estructura donde escarbar para poder llegar a una contradicción. ¿Ven a lo que me refiero? En principio, al negar la tesis, yo simplemente llego a la conclusión de que, bueno, en algún momento hay algún M que fue rechazado por un W válido. ¿Está? Punto. Ahora, una vez que yo asumo eso como hipótesis, y mi tarea ahora es tratar de encontrar una contradicción, yo puedo tratar de ayudarme a mí mismo con más hipótesis más hipótesis de trabajo que no pierden generalidad para nada. ¿Sí? Porque si en algún momento un M fue rechazado por un W válido, bueno, hay una primera vez en que eso ocurre. ¿Ah? Entonces agarro y miro esa. Y al agarrar esa en particular, bueno, tengo un poco más de estructura de dónde agarrarme para tratar de encontrar una contradicción. Dependiendo del caso, bueno, podría agarrar la última, o no sé, si son números, el mayor, o el menor, o lo que fuera. ¿No? Pero de vuelta, esa es una forma de razonar que quiero enfatizar ahora para tratar de resaltar técnicas para razonar sobre los algoritmos que les pueden venir bien más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso, nos paramos en la primera vez en que algún M es rechazado por un W que era válido y sin embargo lo rechazó. ¿No? Fíjese además, este rechazo, como bien dice acá, puede haber ocurrido en el mismo momento en que M hace una proposición, ¿no? y W capaz que ya estaba en pareja con alguien y lo rechaza, o lo que puede pasar es que W en algún momento estuvo en pareja con M, pero lo reemplazó por alguien a quien prefería. ¿No? En cualquier caso, W forma, y por lo que vimos, mantiene después un compromiso con alguien, un M', ¿no? A quien prefiere antes que M. Y ahí vamos a salir a buscar una contradicción. Esto, déjenme mostrarles un poco unos detalles de traducción. Este es, acá W forma a continuación un compromiso con un nombre M', a quien prefiere antes que M, debería decir acá. Acá hay unos, bueno, esto más que en realidad sería rechazado, y este DF es más bien un como. ¿No? Y esta última frase de acá no va. ¿Está? Pero déjenme, la explicación de esto creo que va a ser más claro de forma gráfica. Después igual el texto lo tienen para leerlo, pero me parece que sumo más si se los explico con algún dibujito. Profe, una Sí, consulta. sí. Para próximas oportunidades, cuando vaya a leer el texto, ¿se anima a cambiar de cursor por uno más grande? O si no, ir subrayando lo que va leyendo. Bien, buena observación, perdón. Sí, por favor, comentarios de ese tipo que ayudan a la comunicación, háganmelos porque ganamos todos. Bueno, voy a tratar de buscar así, capaz que, no sé si yo hago así acá, no, sigue siendo, bueno, está. Para la próxima le busco la vuelta y si no voy pintando como me decías. Bueno, disculpen por eso. Bueno, les iba a tratar de ilustrar esto gráficamente.
Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Esto no está cambiando. A ver, les pido un segundo porque se me dejó de refrescar la pantalla de la tableta donde escribo. Voy a tratar de arreglarlo. Capaz aprovecho para hacer un comentario, capaz que a alguno le sirve, que otra medida de progreso que yo había pensado para demostrar que el algoritmo termina es, yo agarro en un momento dado de la ejecución todas las posiciones de los emparejamientos que llevan hechos y los sumo todos y yo puedo ver que en cada iteración ese número baja y ta, efectivamente tiene un mínimo, tiene una cota. No sé, capaz que a alguno les provechoso el ejemplo. Sí, lo escuché medio de costado porque estaba tratando de solucionar esto, pero creo que me parece que puede funcionar eso sí. Bueno, ahí creo que se arregló, ¿no? Ven la pizarra negra. Bueno, entonces, retomando esto, tenemos un cierto emparejamiento, tenemos el S asterisco, que genera el algoritmo de Gale-Shapley, ¿no? Y mientras estoy ejecutando el algoritmo, entonces lo que dijimos es, bueno, supongamos por absurdo que lo que genera no es el S asterisco, así que mejor voy a borrar el S asterisco de acá, en principio todavía no lo sé. Digamos que no, supongamos por absurdo que no genera el emparejamiento de ese asterisco. Eso quiere decir que hay algún M que en algún momento es rechazado por un cierto W, que es una pareja válida. Entonces, W es una pareja válida para M, y en algún momento de la ejecución del algoritmo lo rechaza. Ya sea que le hace una propuesta y lo rechaza inmediatamente, o que momentáneamente lo acepta, pero en algún momento lo reemplaza por otro. ¿No? Lo reemplaza por otro M' a quien W prefiere. ¿De acuerdo? Porque siempre que rechaza o reemplaza es por alguien a quien prefiere. Y esto, como dijimos, es la primera vez que ocurre.
Es decir, hasta este momento en la ejecución del algoritmo que estamos considerando, nunca antes había pasado que un M sea rechazado por un W que es válido, ¿no? Vamos a tratar de buscar un absurdo. ¿Dónde buscaría uno un absurdo? ¿Qué tipo de absurdo? Bueno, buscaría por ejemplo, una inestabilidad en algún emparejamiento que supuestamente tendría que ser estable, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a buscar? Bueno, en este mismo, el que produce el algoritmo, que de hecho todavía no terminó en la ejecución que estamos mirando, ahí no, pero sí lo podemos buscar en algún otro, puede ser con otro color, en un emparejamiento S', ¿tá? En el cual M y W sí están en pareja, ¿tá? Ahora, ¿ese S' existe? O sea, ¿por qué tengo derecho yo a decir, bueno, agarremos un emparejamiento estable, S', vamos a decir, este es estable, en el cual M está emparejado con W? ¿Por qué sé que tengo derecho a decir eso? Porque todos los emparejamientos generados por el algoritmo son estables. Bueno, pero el algoritmo está generando... Porque W es válida. Bueno, ahí va. O sea, el emparejamiento que está generando el algoritmo es el que está a la izquierda en blanco, ¿no? Y allí M está ocurriendo que no va a terminar con W. Yo lo que digo es, bueno, existe otro emparejamiento, entonces, estable, llamémosle S', en el cual M sí termina en pareja con W. Y eso porque, como decían recién, yo por hipótesis asumí que W era una pareja válida. Bueno, nuestra definición de pareja válida, ¿se acuerdan recién cuando hicimos los S1, S2, etcétera? Nuestra definición de pareja válida es que hay algún emparejamiento estable, estos S1, S2, S3 que decíamos recién, en el cual estos dos terminan en pareja. Puede ser, no necesariamente es producto de un algoritmo, mucho menos del algoritmo de Shapley, es nada, simplemente un objeto matemático que sé que existe. ¿De acuerdo? Ahora, eso por un lado. ¿Cómo salgo a buscar una inestabilidad aquí como para llegar a una contradicción? Y bueno, a ver, ¿quiénes son los personajes que están en juego? Está M, está W y está M'. ¿Ven? Este M', que a quien W prefirió en la ejecución del algoritmo de Shapley, en este otro emparejamiento estable S', está en pareja con alguien. Entonces, llamémosle W'. ¿De acuerdo? Bueno, ahora fíjense, ahora quiero llegar a que hay una contradicción, ¿no? Una inestabilidad que me termina llevando una contradicción. Ahora fíjense, este W está claro que prefiere M', ¿verdad? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el algoritmo GS rechazó a M por M', ¿no? Exacto. Por hipótesis dijimos, bueno, cuando hubo el primer rechazo de M por la mujer válida W, eso fue en favor de un M', ¿a quién prefiere? Bueno, entonces yo sé que W prefiere M'. Ahora, ¿qué pasa con M'? ¿Cómo es la lista de preferencias de M'? No, M' tiene una lista de preferencias donde aparecen todos los W, y podría ser algo así, por ejemplo, acá podría estar W, más adelante aparece W', ¿tá? Y siguen, ¿no? Si esto fuera así, entonces efectivamente M' prefiere a W antes que W', entonces acá habría una inestabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, puede pasar
que W' esté acá antes en su lista? ¿Podría pasar eso? No podría, porque si no en el algoritmo de Gale-Chaplin, W' tendría que rechazarlo para que él siguiera preguntando después, y ahí ya está suponiendo que es la primera vez que sucede un rechazo. Exacto, exacto. Entonces, no, esto de acá no puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque si W' estuviera por acá, en el punto este que marcamos recién, bueno, entonces, en el algoritmo en la ejecución del algoritmo de Gale-Shapley, M' tendría que haberle propuesto a W' antes que a W. ¿No? Pero cuando se da el rechazo este de W a M en la ejecución del algoritmo en favor de M', M' está en ese momento formando pareja con W. Quiere decir que esa eventual propuesta de M', W' tiene que haber ocurrido antes, y para que llegue a proponer W lo tiene que haber rechazado. Pero entonces, obviamente W' y M' son una pareja válida porque pertenecen al emparejamiento de ese prima este que acabo de escribir. Así que por definición son una potencial pareja válida. Pero entonces W' habría rechazado a M' antes del rechazo que ocurrió de W a M, y eso es un absurdo porque asumimos que este de W a M era el primer rechazo. ¿Tá? ¿Ven cómo ahí estoy aprovechando esa hipótesis extra de que, bueno, este rechazo que estoy considerando ahora es el primero que ocurrió? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Lo que van a encontrar en el texto, en las notas con la traducción, o en el libro mismo, es básicamente una explicación de esto que les acabo de explicar acá. ¿Se entendió bien? ¿Podés volver a explicar la última parte de las preferencias de M'? Claro. Fíjate, yo quiero llegar a que hay una inestabilidad en el emparejamiento de C', que asumí que es estable, ¿bien? Sí. Diciendo que W prefiere M' y que M' prefiere W. Ese es el candidato. El hecho de que W prefiera M', como dijimos, bueno, es consecuencia de que, por mi hipótesis para trabajar en la demostración por absurdo, yo estoy asumiendo que W rechazó M en favor de M', en la ejecución del algoritmo. Así que esta flecha roja que está ahí, efectivamente es así. La que me falta es ver hacia el otro lado, ¿no? Argumentar que M' en realidad también prefiere a W antes que W'. ¿Cuáles son las preferencias de M'? ¿A quién prefiere M' entre W y W'? Está dado por su lista de preferencias, ¿de acuerdo? Sí. En esta lista de preferencias que yo dibujé en verde, está primero W y después W'. Sí. O sea que lo que dibujé ahí efectivamente es una situación donde M' prefiere a W antes que W', y por lo tanto ahí hay una inestabilidad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es el argumento para decir que efectivamente la lista de preferencias de M' tiene que ser de esa forma? El argumento es que si no fuera así, es decir, si W' estuviera en una posición en su lista de preferencias antes que W, entonces en la ejecución del algoritmo de Gale-Shapley no hay forma de que M' llegue a formar pareja con W' sin antes haberle propuesto a W. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, sí, sí. Porque M' va proponiendo en orden. Entonces, no hay forma de que llegue a formar una pareja con W' si antes no fue rechazado, no es al revés. No hay forma de que M' llegue a formar una pareja con W si antes no fue rechazado por W'. En la hipótesis esta de que en el puntito blanco es donde está W' en su lista de preferencias. ¿De acuerdo? Claro.
Ahora, entonces vuelvo a la situación de este primer rechazo en el algoritmo de Gale-Shapley. ¿No? En ese momento, que asumimos que era la primera vez donde estaba ocurriendo un rechazo de un W válido a un M, fue en favor de M', es decir, que en ese momento M' estaba formando, o ya tenía formada de antes, una pareja con W. Por eso W rechazó a M. Sí. ¿Está bien? Pero entonces, Sí. en ese caso, para llegar a esa situación, necesariamente M' le tendría que haber hecho una propuesta antes a W', si W' estuviera antes. Y entonces ese hubiera sido un rechazo anterior al que estoy considerando ahora. Claro. Entre dos No. individuos que forman una pareja válida. Son una pareja válida porque están emparejados en este S', que es un emparejamiento estable. Entonces, por definición, son una pareja válida. ¿Está bien? No. Sí, gracias. Es sutil. De las que hemos visto hasta ahora, creo que es la que es un poco, tiene un razonamiento un poco más complejo. ¿No? Pero me parece que además es un razonamiento bien elegante, y el resultado es súper sorprendente. A mí me resulta, cuando uno llega a encontrar este tipo de conclusiones sobre un problema algorítmico, realmente es lindo, es como estéticamente lindo y sorprendente, además, y útil, ¿no? Porque ayuda a entender no solo que nuestro algoritmo resuelve correctamente el problema, sino qué tipo de soluciones está dando. Eso es algo bien interesante. Bueno, ¿estamos bien? Una pregunta. Sí. Yo lo que no entendí del todo es cómo resulta en varios emparejamientos válidos correr el algoritmo sobre el mismo grupo, sobre los mismos grupos de hombres y mujeres. ¿Es porque los hombres no se toman siempre en el mismo orden? En realidad lo que acabamos de demostrar es que los tomes como los tomes, siempre se termina produciendo el mismo emparejamiento estable. Eso es lo que acabamos de probar. Ah, claro. Pero es algo que hay que mostrar, o sea, pues no es obvio. Claro, nosotros supusimos varios emparejamientos. Y al final llegamos a que siempre sea el mismo. Sí, ahí va. Potencialmente, diferentes ejecuciones del algoritmo, tomando los M en diferentes órdenes, uno diría, bueno, capaz que me da cosas distintas, ¿por qué no? Imagínate la situación inicial, al principio están todos libres, entonces el algoritmo dice, bueno, agarrá un M que esté libre. Bueno, están todos libres, puedo agarrar cualquiera. ¿No? Si agarro el primero, o agarro el último, o agarro el del medio, podría terminar con soluciones Claro. diferentes al final. ¿Por qué no? O sea, de hecho, si me apurase en cualquier situación, diría, bueno, y sí, es lo que suele pasar. ¿No? Podrían ser todas soluciones correctas, ¿no? Pero distintas entre sí, porque hay muchas soluciones correctas. Pues lo que estamos viendo es que no, que siempre da la misma. ¿No? Y no solo siempre da la misma, da una muy particular, ¿no? Que es sorprendente, hasta su existencia es sorprendente. Es sorprendente que uno pueda, como decía hoy, simultáneamente darle a cada M lo mejor a lo que pueda aspirar. ¿No? Bueno, eso por un lado. Ahora uno podría preguntarse qué pasa con los W. Pues los M terminan con lo mejor a lo que pueden aspirar. Bueno, ¿qué pasa con los W? Bueno, resulta que los W terminan con lo peor que les podría pasar. ¿No? Es decir, así como definimos mejor de M, ¿no? Podemos definir también peor de W para cada uno de los W. M es la peor pareja válida de W, si M es una pareja válida y ninguno es peor. Es decir,
volviendo al ejemplito este, si yo ahora miro desde el lado de los W, ¿no? Bueno, en cada uno de estos S1, S2, S3, S4, etc. Bueno, cada uno de los W a veces termina con un M, a veces un M', a veces con otro M. Bueno, de todos los que son válidos, ¿no? ¿Cuál es el peor? Es decir, ¿cuál es el peor de S1, S2, S3, S4? ¿Cuál es el peor que puedo elegir para un cierto W? ¿No? Bueno, que no necesariamente es el último de la lista de W, pero sí es, dentro de todos los posibles emparejamientos estables, el peor. Bueno, ese es el que le asigna el algoritmo de Gale-Shapley, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se muestra eso? El argumento en realidad es parecido. O sea, yo sé que tengo un emparejamiento S asterisco en el cual M un cierto M termina con un cierto W, ¿no? Esto es lo que produce el algoritmo de Gale-Shapley, que ya vimos que W es la mejor opción para M, ¿no? Bueno, supongamos que M, o sea, por absurdo de vuelta, supongamos que M no es la peor opción válida para W, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un emparejamiento estable S', ¿no? En el cual W, ¿está bien? Termina no es producto necesariamente de un algoritmo, está en pareja con otro M', que es aún peor que el que le asignó el algoritmo, ¿tá? Es decir, W preferiría estar con M, ¿no? Pero ese prima es un emparejamiento estable, ¿tá? De manera que efectivamente M' y W son una pareja válida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora con un, o sea, esta pareja que formó acá es peor que M para W, ¿no? Ahora, bueno, de vuelta, con un razonamiento parecido a lo que hicimos recién. Bueno, está bien, ahora W resulta que está con M', pero entonces el M, que estaba emparejado en ese asterisco, tiene que estar en pareja con alguien más, ¿no? O sea, este M está con algún otro W, digamos W'. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa? Acá hay de vuelta una inestabilidad. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ya vimos que W en realidad prefiere a M, ¿no? Porque justamente es lo que asumimos como hipótesis para hacer una contradicción. Dijimos, bueno, hay otro emparejamiento donde W termina con un M' que es peor que M para ella. ¿Estamos bien? Y M en realidad también prefiere a W antes que W'. ¿Por qué? Porque está en el algoritmo. Porque está en ese asterisco. Claro, porque es lo que probamos recién. En ese asterisco ya vimos que a M se le asigna lo mejor a lo que puede aspirar. Entonces, no importa quién sea W', seguro que prefiere a W. Ya vimos que en ese asterisco a M se le asigna lo mejor a lo que puede aspirar entre todos los emparejamientos estables. Bueno, ese' es un emparejamiento estable,
Entonces podrá estar en S' en pareja con W', pero seguro que prefiere W porque eso es lo mejor que le puede pasar. W, por nuestra hipótesis de trabajo para llegar a un absurdo, dijimos que también prefiere S. Entonces ahí tenemos una inestabilidad, y esa inestabilidad nos lleva a un absurdo porque habíamos asumido que ese era un emparejamiento estable. ¿Lo entendieron? Es la misma idea, incluso hasta un poco más sencilla, pero es el mismo tipo de estrategia por absurdo para mostrar que los W terminan en pareja con lo peor que les podría pasar. Sin embargo, históricamente, y curiosamente, este resultadito que vamos a ver ahora, no es algo que se supo hasta, pasaron como 10 años hasta que se supo. Hasta que hay un videíto ahí que después se los voy a tratar de hacer compartir, que explica todo este tema también, que dice, bueno, eso da un poco una idea, si quieren, de qué tanto le importaba en ese momento lo que pasaba del lado de los hombres en la metáfora esto, del lado de las mujeres esta metáfora para tratar este tema. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Más bien una idea, porque yo leí el libro y dice que, bueno, vamos a suponer que estamos trabajando con conjuntos de N y N, ¿no? Como para simplificar un poco. Sí. Y trae el ejemplo de una empresa que quiere tales empleados y tales empleados tienen preferencia sobre tal empresa. Sí. Y ahí a mí se me había ocurrido, en el caso de que una empresa, por ejemplo, quiera 3 empleados, ¿no Sí. puedo emularlo como 3 personas distintas con las mismas preferencias? Y a efectos es una generalización dentro de todo un poco tonta, pero que tiene como más general, no sé si me explico. A ver, no entendí bien cuál es a ver, vamos a pasar en limpio para que todo el mundo entienda. La situación es que Dale. en el primer ejemplo que comienza, de motivación que se presenta en el libro, dice, bueno, tenemos empresas que están buscando pasantes que vayan a trabajar en ella, ¿verdad? Y a su vez aspirantes a esos puestos para acceder a un trabajo, una pasantía, y cada uno tiene una lista de preferencias, ¿no? Es decir, yo como potencial empleado, prefiero trabajar acá primero, acá segundo, acá tercero, etc. Y del otro lado, bueno, tienen los currículum de la gente y dicen, bueno, prefiero este primero, el segundo, el tercero, ¿no? Un cierto... esta persona primero, esta persona después, etc. La diferencia ahí es que cada empresa estaría interesada en contratar más de potencialmente más de un candidato, ¿no? Entonces la relación no es 1 a 1 ahí. Ese es el planteo. Claro. Y entonces la propuesta tuya, ¿cómo era? Es la siguiente. Imaginemos que si yo soy una empresa y quiero contratar a 3 personas, lo que puedo hacer es hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, solo que me presento como 3 empresas distintas. Y después resulté ser la misma empresa, no sé si me explico. Sí, haces... Ok, o sea, como que... está bien, como que... Y con las mismas listas de preferencias. Claro, pero se va a seguir manteniendo eso de que si yo quiero a 3 personas, o sea, después cuando yo me presente como 3 empresas, va a seguir siendo N y N. Esa era como mi reflexión. No, pero una pregunta, ahí no tenés el problema de que esas como 3 subempresas, no sabes, o sea, con cuál te quedas de esas. Tenés que elegir una, como medio aleatorio, no sé. Ah, sí, bueno, pero al fin y al cabo, como son la misma, no te importa en qué orden relativo. O sea, como que podés elegir uno cualquiera. Claro, tiene que ver con los empates que decimos recién, de que uno podría Claro. listarlas en cualquier orden. La podría hacer, pero no te van a quedar de N y N. No te van a quedar del mismo tamaño, ¿no?
Tengo una Claro, pregunta. la idea es que cuando yo lo expanda, queden de N y N, como Pero pensando en eso antes. está bien, la verdad no estoy seguro ahora si funciona o no funciona. Habría que escribirlo y pensarlo bien. De todos modos, este problema que estás planteando es lo mismo que ocurría, porque cuando apareció el artículo de Gail Shapley, resulta que en realidad lo mismo ya se conocía y se estaba aplicando antes, eso lo deben haber leído en el libro también, para asignar los internados en hospitales. Es decir, estudiantes de medicina iban a hacer un internado en una pasantía en un hospital, y era exactamente esa situación, ¿no? A cada hospital iba a ir varios estudiantes para hacer el internado, y cada estudiante, cada candidato tenía también una lista de preferencias sobre los hospitales, y era un problema real que tenían que resolver, para que no se generara el lío de que, bueno, fulano va al hospital tal, después resulta que recibe una oferta de aquel otro hospital, entonces se va y deja colgado el hospital, y se empieza a generar toda una rosca de movimientos de un lado para otro que es caótico. Entonces, era un problema real, concreto de resolver, y implementaron un algoritmo un tiempo antes de que apareciera la propuesta de Gale Shapley, que hacía efectivamente eso. ¿No? O sea, hacía el algoritmo de Gale Shapley, en realidad una generalización, para el caso en que justamente los hospitales pueden aceptar a más de un candidato, ¿no? Y ese de hecho es uno de los ejercicios que tenemos propuestos para hacer en el práctico. Así que en realidad lo que te propongo es que lo escribas bien, y ya es uno de los ejercicios que tenemos que hacer, bueno, y probar que eso funciona o no. No me doy cuenta, hay otras formas de solucionarlo también. No me doy cuenta, igual de todos modos, si esa que estás proponiendo vos ahora tiene algún defecto que podría ser que no funcione. Por lo pronto tenés que ver qué hacer con el hecho de que los tamaños de los dos conjuntos no tienen por qué coincidir. ¿Está bien? Hola. Sí. Tengo una pregunta sobre el tema de los empates y de las parejas prohibidas y ese tipo de cosas diferentes de lo que es la normal del algoritmo. Sí. ¿Se deben resolver antes de aplicar el algoritmo o dentro del algoritmo como un caso particular? Depende de cada caso. Vos podrías, que fue un tipo de solución que propusieron recién, como preprocesar la entrada, la instancia que tenés entre manos de ese problema más general para llevarlo a el caso que sabemos resolver, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es escribir un algoritmo nuevo, inspirado seguramente en el de Gale Shapley, pero con sus matices, que de entrada trabaja con una instancia de este tipo más general, ¿no? Por ejemplo, el caso de las parejas prohibidas, que es el ejercicio resuelto número 2 de este capítulo. Ahí, bueno, sí, reescribe el algoritmo. Para empezar, hay que definir formalmente qué significa ahí inestabilidades. Muchas veces cuando vos generalizás un problema, para empezar tenés que reformular la abstracción del problema en términos matemáticos, ¿no? Esto que decíamos hoy, por ejemplo, capaz que ya no tenés la misma cantidad de elementos de un lado y del otro en los dos conjuntos, capaz que la noción de inestabilidad tenés que redefinirla, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con el caso de las parejas prohibidas en el ejemplo este que traías a colación. Y después de que formalizaste bien, bueno, tenés que escribir el algoritmo. El algoritmo puede ser algo tan sencillo como llevar la instancia a un caso que sí se va a resolver con el algoritmo de Gale Shapley sin tocar, o podés escribir un algoritmo nuevo. Muchas veces es eso último lo que terminamos haciendo. Es un algoritmo que no es exactamente el que conocemos, sino, bueno, una adaptación de él. Pero ahí hay que probar todo lo que probaste para Gale Shapley. Sí. Todo, en realidad, lo que probaste para Gale Shapley,
o más bien las propiedades análogas para esta otra formalización que vas a tener. Que es distinta. Me refiero al tema de la estabilidad y de que es Bueno, único y todo eso. es que de momento en que cambia tu definición de inestabilidad, porque cambió la forma en que formulaste el problema, ya ni siquiera tiene sentido hablar de los resultados sobre inestabilidad que tenías para el algoritmo de Gale-Shapley, porque estamos hablando de definiciones de inestabilidad diferentes. ¿Entendés? Entonces sí, no te queda más remedio que probarlo. De repente hay cosas, como por ejemplo el hecho de que el algoritmo se detiene, que son iguales, ¿no? Y eso, bueno, no tenés que repensarlas. Pero hay otras que sí. Gracias. Y de hecho, muchas veces lo que nos va a pasar, digamos, a lo largo del curso y en realidad en la vida profesional, es que a veces el problema que tenés entre manos no es exactamente el que vos estudiaste en el libro. Lo importante es haber adquirido las habilidades para analizar algoritmos de ese tipo, conocer los algoritmos clásicos para saber cuál podrías tratar de adaptar a tu situación, ¿no? Pero difícilmente vas a coincidir, a veces sí, pero muchas veces no coincide exactamente el problema que tenés entre manos con la formulación precisa que está en el libro que vos estudiaste. Y bueno, y ahí hay que remangarse y trabajarlo uno mismo. Álvaro, una consulta. Sí. Viste que acá, ponerle, se favorece, los hombres terminan con la mejor pareja y las mujeres con la peor. Sí. Supongamos que no queremos favorecer completamente ninguno de los dos lados, no sé, queremos hacer algo 50-50 por la situación que sea. Sí. ¿Cómo, o sea, si los hombres se favorecen porque son ellos los que eligen de una forma? Sí. Entonces, si en el algoritmo yo estaría alternando, elijo, ponele, hago una vez que elija el hombre y en la siguiente iteración que elija la mujer y todo así. Lo que pasa es que ahí rompes toda la estructura algorítmica en la cual basamos casi todas las demostraciones que hicimos. Para demostrar propiedades en eso es un bolonqui. ¿No podrías entrar en un loop aparte en donde tipo una mujer rechaza a un hombre y un hombre rechaza a la mujer? Claro, Tipo así? claro, o sea, sí, no sé, habría que pensarlo, pero probablemente casi todo lo que demostramos, incluso el hecho de que también está basado en esa estructura asimétrica donde hay unos que son los que avanzan en un lado y otros que van progresivamente mejorando su situación. Si rompes eso, bueno, tenés que repensar todas estas demostraciones que hicimos y probablemente haya algo que falle. Lo que sí podés hacer es, obviamente, correr el algoritmo al revés, con W en el rol proponente, ¿tá? Pero el algoritmo de Gale-Shapley, así como está, tenés dos opciones. O propone M y termina con lo mejor, o propone W y termina con lo mejor. Y hay uno que sale lo más favorecido posible y el otro bando lo más perjudicado posible. Y esas son las dos opciones que tenés. Hay todo un universo en el medio de posibles soluciones que no tenés forma de acceder a ellas, o sea que matemáticamente existen, pero no tenés forma de acceder a ellas a través de este algoritmo específicamente. ¿No? Vamos a ver. Necesitaría otro algoritmo para otra de las intermedias, digamos. Vamos a ver en el práctico formas algorítmicas de moverse hacia el medio a situaciones más parejas, más equilibradas. Es uno de los ejercicios del práctico, y si mal no recuerdo, es de hecho el que vamos a trabajar en la clase de monitoreo.